Kipá, tzitzit, tefilín, qué dice la Biblia y qué fue lo que añadió la tradición. Bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Antes de iniciar, quiero recordarles a raíz de qué o cuál fue el motivo o, ¿verdad? O el motor, a la causa del por qué fue que iniciamos o inicié el tema de tocar sobre el origen de los judíos y todo ese tema que ya lo vimos en todo. Si usted no lo ha visto, pues puede ir a YouTube en lo que es la playlist o en la lista, se va a encontrar ahí un tema que dice judíos por fuera, algo así dice el tema y se los voy a poner posteriormente, donde usted puede ver desde el episodio 1 hasta este quinto último que va a estar ya ahí publicado para que usted pueda tener un marco más amplio sobre el origen del judaísmo como tal. Y se da a raíz de una pregunta que hizo mi hija hace un tiempo atrás, donde ella me preguntó, papá, ¿qué es un judío? Para poder explicar qué es un judío, quién es un judío, no es sencillo, es muy complejo. A ella yo solo tuve que explicar de una forma que ella pudiera comprender para una niña de 8 años, pero es un tema muy complejo, no es simple. A raíz de ahí se da de quién es un judío, qué es, qué hace y sus prácticas. Es muy complejo porque no es solamente decir, es que judío es de una religión, es muy complejo, más allá de eso va. Lo pueden ver en los anteriores y aquí vamos a cerrar ya con el tema de lo que vamos a ver hoy. Entonces, en nuestra última, ¿verdad? La última cuarta parte que estudiamos, habíamos explorado las corrientes del judaísmo en los tiempos de Jesús. Vimos que en el siglo primero el judaísmo no era monolítico, no era sólido. Había fariseos que creían en la resurrección y la Torah oral. Había saduceos que negaban ambas y controlaban el templo. Habían esenios que se aislaron, ¿verdad? En el desierto y que en el desierto esperando la guerra final. Vimos a los celotes que tomaban las armas en contra de Roma. Vimos a los herodianos, ¿verdad? Que colaboraban con el poder, los samaritanos que tenían su propio templo en el monte Gerizim y a los escribas, ¿verdad? Los expertos en la ley. Aprendimos, mis hermanos, que cada grupo de estos que mencionamos tenía su propia interpretación de la Torah, su propia expectativa mesiánica y su postura frente al gobierno de Roma. Los fariseos, por ejemplo, esperaban un Mesías que restaurara el reino de David. Los saduceos no esperaban un Mesías porque no creían en la resurrección. Los esenios esperaban dos Mesías, uno sacerdotal y otro real. Y los celotes, ¿verdad? Esperaban un líder militar que expulsara a los romanos. Los samaritanos, por ejemplo, esperaban un Taeb que restaurara la verdadera adoración en el monte Gerizim. Y en medio de todos ellos, de todos estos grupos, aparece Jesús. No se alineó con ninguna agrupación, más bien confrontó los errores de todos y cada uno y fundó básicamente Jesús un nuevo movimiento que no dependía del templo ni de tradiciones humanas, sino de la fe en él. También vimos qué fue lo que pasó después de la destrucción del templo en el 70 después de Cristo. Los saduceos que dependían del templo desaparecieron. Los esenios fueron aniquilados por los romanos en Qumran. Los celotes fueron exterminados en Masada. Los herodianos perdieron su poder con la caída de la dinastía y los samaritanos se redujeron a una pequeña comunidad. Pero los fariseos sobrevivieron. Su judaísmo no dependía del templo, sino de la Torá y de la sinagoga. Por eso el judaísmo rabínico, el actual, ¿verdad?, es heredero de los fariseos. Y ahora, mis hermanos, en esta quinta y última parte vamos a examinar las prácticas y tradiciones que definieron al judaísmo. Vamos a ver qué dice el Pentateuco, la Torá o la ley, y qué fue lo que añadió la tradición rabínica. Vamos a analizar lo que es la kipá, los tzitzit, los tefilín, los krashut, el Shabbat, las festividades, la circuncisión y la pureza ritual. Y vamos a concluir con una reflexión sobre el Mesías que los judíos esperan y que nosotros hemos recibido. Amén. Entonces, en esta quinta parte, pregunto, ¿alguna vez usted se ha preguntado por qué es que los judíos utilizan un gorro aquí pequeño en la cabeza, o por qué tienen unos flecos en las esquinas de las vestiduras, o por qué se ponen unas cajitas, ¿verdad?, aquí negras y en el brazo y en la frente? ¿Por qué no comen ellos cerdo ni mezclan carne con leche? ¿Por qué no encienden fuego el sábado? ¿Por qué se bañan en un mikveh? Bueno, todas estas prácticas, mis hermanos, todas estas prácticas tienen su origen en la Torah, en la ley o en el Pentateuco, pero no exactamente cómo se practican el día de hoy. Porque entre lo que Dios mandó y lo que los judíos practican el día de hoy, hay siglos de tradiciones rabínicas que ellos añadieron, ampliaron y en algunos casos lo transformaron por completo el significado original. En esta última quinta parte vamos a examinar cada una de esas prácticas, vamos a abrir lo que dice la ley o el Pentateuco, la Torá, y vamos a ver qué dice realmente. Y después vamos a ver qué fue lo que añadió la tradición rabínica, como por ejemplo la valla alrededor de la Torá, que ya lo habíamos hablado, cómo se convirtió más bien, en lugar de la valla, se convirtió en la casa, y cómo lo que era un recordatorio se volvió una carga. Vamos a ver la kipá, el gorrito en la cabeza. Pregunta, ¿lo manda la Torá o es una tradición medieval? Veremos los tzitzit, los flecos,
¿Por qué la Torah mandaba un cordón azul y hoy no tienen ese cordón azul? Vamos a ver los tefilín, las cajitas o las filacterias. Preguntas son una interpretación literal de una metáfora. Veremos los krashut, las leyes dietéticas, eran leyes de salud pública o mandamientos morales. Vamos a ver el Shabbat, ¿era el día de descanso y gozo o se convirtió en un día de restricciones? Vamos a ver algunas festividades, son sombras que apuntaban a Cristo. Veremos también la circuncisión, ¿era solo una señal externa o apuntaba a la circuncisión del corazón? Vamos a ver la pureza ritual, ¿era para salud pública o se transformó en moralidad? Y al final, mis hermanos, vamos a concluir con la pregunta más importante. Si todas estas prácticas eran sombras que apuntaban a algo, ¿qué es la realidad entonces? ¿Quién es el cumplimiento de todas estas señales? ¿Quién es el Mesías que los judíos esperan y que nosotros hemos recibido? Entonces, preparémonos, mis hermanos, porque esto no es solamente un estudio de costumbres, es entender el corazón de la fe, es entender que las sombras pasan, pero la realidad permanece y la realidad es Cristo Jesús. Amén. Bueno, de una vez entremos. Punto doceavo. Digo doceavo porque ya hemos visto todos los 11 puntos anteriores en todo el estudio. Vamos a ver las prácticas y tradiciones que definieron al judaísmo. Y de una vez, el judaísmo rabínico, mis hermanos, ha desarrollado, mejor dicho, ha desarrollado a lo largo de los siglos un conjunto de prácticas y tradiciones que lo definen. Algunas tienen base en la Torá, otras son añadiduras humanas que con el tiempo adquirieron fuerza de ley. Esto es importante distinguir entre lo que Dios mandó y lo que los hombres añadieron. ¿Por qué? Porque como dijo Jesús en Marcos 7:9, dice Jesús, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y también como lo advirtió el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 20-22 dice, si pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Esto es en conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombres. Entonces, mis hermanos, aquí, después de este texto que acabo de leer, vamos a examinar ya cada una de las prácticas más distintivas del judaísmo, viendo su origen bíblico, las añadiduras y lo que el Nuevo Testamento enseña al respecto de cada una de estas. Amén. Entonces, vamos con este primer inciso, el inciso A. Vamos a ver la vestimenta, las señales externas. Y como primer punto, vamos a ver el kipá o la kipá, ¿verdad? El gorrito aquí en la cabeza que utilizan todos los que practican el judaísmo. La kipá, mis hermanos, la kipá, o el yarmulke, perdón, es en yiddish. Este es un pequeño, todos lo hemos visto en algún momento, es un pequeño gorro que usan los hombres judíos en la cabeza como señal de temor de Dios. Ustedes verán en las calles de Jerusalén, en tele, así en tele, o en internet, en las calles de Jerusalén, en las sinagogas, en las comunidades ortodoxas de todo el mundo, es el distintivo más visible de un judío observante. Pero, mis hermanos, aquí hay un punto que muchos desconocen sobre este punto, o sobre este asunto, sobre este indumentaria. La Torá, el Pentateuco, la ley, nunca ordena cubrir la cabeza. El mandamiento de usar kipá no aparece en Éxodo, ni en Levítico, ni en Deuteronomio. No está en los profetas, tampoco está en los escritos. Entonces, Luker, ¿de dónde viene eso? Mis hermanos, esto es una tradición rabínica que surge o surgió en la Edad Media, basada en una interpretación del Talmud, el Kiddushin 31a, donde se dice que cubrir la cabeza es señal de temor a Dios. Ojo, lo que comenzó como una costumbre piadosa de algunos sabios se convirtió con el tiempo en una obligación para todos los judíos ortodoxos. En la escritura nunca se impuso tal práctica. Es una tradición humana elevada a norma religiosa. Exactamente lo que Jesús condenó cuando Jesús dijo que los fariseos enseñaban como doctrinas mandamientos de hombres. Mateo 15:9. Amén. Más adelante, yo les voy a compartir este cuadro que tengo acá. Es como una especie, por así decirlo, es una especie de resumen de este tema de la kippah. Y ahí voy poniéndoles algunos más, pero no se los voy a indicar para poder avanzar con el tema. Pero ahí ustedes en pantalla lo van a tener, lo van a poder ver, ustedes lo van a poder tomar una captura o escribir, ponerle pausa y escribir lo que hay ahí, si así lo quieren tener. No hay ningún problema. Ahí se los voy a poner posteriormente. Número 2. Segundo punto de este inciso que estamos, en el inciso A, sobre las vestimentas. Número 2, el tzitzit. Estos son los flecos en las cuatro esquinas de lo que se le llama el talit. Vamos a ver. Los tzitzit, mis hermanos, son flecos, ahí ustedes lo van a ver en la imagen, son flecos que se atan en las cuatro esquinas de una prenda especial llamada talit, que los hombres usan durante la oración. Algunos ortodoxos usan el talit katán, que es pequeño, debajo de la ropa todo el día, de modo que los flecos se asoman por debajo de la camisa como un recordatorio constante. Aquí para este punto sí hay base bíblica. Está en Números capítulo 15 del 38 al 39, dice el texto. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos y que pongan en las franjas del borde un cordón de azul. Pongan atención. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová. Aquí, mis hermanos, la tradición rabínica añadió demasiado.
El cordón azul, el tequelet, se perdió después de la destrucción del segundo templo en el 70 después de Cristo. No se sabe exactamente cómo se producía ese color azul, no se sabe. Y aunque algunas personas en tiempos modernos, en nuestro tiempo, han intentado recuperar este color azul, la mayoría de los judíos ortodoxos usan flecos blancos sin el color azul. Los rabinos desarrollaron, dicho sea de paso, un sistema de nudos que según ellos, según los rabinos, representan los mandamientos. El valor numérico de los nudos suma 613, que es el número, ¿verdad?, de mandamientos en la Torah según la tradición rabínica. La Torah, mis hermanos, o la ley o el Pentateuco, no dice nada acerca de nudos, ni de números específicos, ni de usarlos debajo de la ropa todo el día. Lo que Dios mandó era simple y sencillo. Un fleco con un cordón azul como recordatorio. Pero la tradición, ¿verdad?, rabínica lo convirtió en un sistema complejo de significado místico. Otra vez. Entonces, mis hermanos, aquí otro cuadro con un resumen de este tema de los tzitzit que acabo de mencionar. Ahí ustedes lo van a poder ver, van a ver el aspecto y la explicación, van a ver qué es, qué dice la Torá, ahí lo van a poder leer. También qué fue lo que cambió y la crítica bíblica. Ahí ustedes lo van a lo van a poder ver en este cuadro que se los estaré compartiendo. Número 3 de este inciso A, los tefilín o las cajitas negras, ¿verdad?, que van en el brazo y en la frente. Los tefilín, mis hermanos, también llamados filacterias en español, son dos cajas negras, ahí yo les voy a poner la imagen, son dos cajas negras de cuero con cuerdas o correas que contienen, adentro estas cajitas contienen pergaminos con versículos de la Torah. Estos se colocan en el brazo izquierdo, sobre el bíceps, cerca del corazón, y en la frente, entre los ojos, durante la oración matutina. Eso lo hacen. Los judíos ortodoxos lo utilizan como un cumplimiento literal de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 8, que dice: las atarás como una señal en tu mano y serán como frontales en tus ojos. Pero ojo con esto, pero aquí surge el problema. El contexto, ojo con esto, en el contexto del Antiguo Oriente, atar en la mano y poner entre los ojos eran expresiones idiomáticas. Ojo, idiomáticas. Así como, por ejemplo, nosotros decimos, póngalo en su corazón, que no significa literalmente abrace el pecho y póngase el papel en el corazón, no significa eso. Los israelitas entendían estas frases como los rabinos, ojo con esto, quiero esto enfatizarlo, los israelitas entendían estas frases como recuérdalo siempre, eso es lo que quiere decir, o téngalo siempre presente, tenga presente la palabra en usted siempre, eso es lo que significa. Esto es una metáfora, no es una ilustración literal. Sin embargo, mis hermanos, ojo, sin embargo, los rabinos interpretaron literalmente la metáfora y desarrollaron todo un sistema completo. Las cajas deben de ser negras, las correas deben de atarse de cierta manera, los pergaminos deben de contener 4 pasajes específicos. ¿Cuáles, Luque? Éxodo 13 del 1 al 10, Éxodo 13, 11 al 16, Deuteronomio 6 del 4 al 9 y Deuteronomio 11, 13 al 21. Estas correas o estas cuerdas del brazo se envuelven, ojo, se envuelven 7 veces y en la frente de las correas forman la letra Shin, así como lo oyen. Y ojo, mis hermanos, ningún profeta, aquí quiero esto marcarlo pero enfáticamente, ningún profeta en la Biblia usó tefilín o filacterias. Isaías no las usó, Jeremías no las usó, Daniel tampoco, en Babilonia no las usó. El mismo Jesús criticó a los fariseos por hacer más grandes los flecos y las filacterias, los tefilín, para ser vistos por los hombres, Mateo 23:5. Jesús no criticó el objeto en sí, no lo criticó, sino la actitud de usarlos para aparentar piedad. Pero la práctica misma, mis hermanos, es una tradición humana que literaliza una metáfora y la convierte en una obligación externa. Amén. Nuevamente, aquí les comparto otro cuadro para que ustedes lo vean con respecto a este punto, el qué es, qué dice la Torah, qué significa realmente, cómo se convirtió en cajas esto, ¿verdad? Y la crítica bíblica. Amén. Listo. Vamos con el siguiente inciso, el inciso B. El inciso B. La comida Krashut, las leyes dietéticas. Aquí yo estoy haciendo básicamente todas estas prácticas es resumido, ¿verdad? Porque si yo toco todo esto es como para extender, tocar un solo punto, es como para hacer una serie. Entonces, yo le recomiendo que lo que yo voy mencionando aquí, usted tenga la oportunidad de ir estudiando cada una de las cosas, que vea documentales sobre todo esto, y usted va a ver todo esto y va a ver cómo lo practican. Se dice, pero ¿qué es eso? Bueno, B, la comida, los Krashut, leyes dietéticas. Las leyes de Krashut, mis hermanos, o es el sistema de leyes dietéticas judías, son quizás las más conocidas del judaísmo. Un alimento que cumple con estas leyes se llama kosher o kasher, ¿verdad? Como se dice también en español. Estas leyes prohíben mezclar carne con lácteos, consumir animales que no rumían o rumian ni tienen pezuña partida, por ejemplo, como el cerdo, el conejo, el camello, y requieren un método específico de sacrificio llamado el shejitá.
es por ejemplo, en una casa judía ortodoxa, hay dos juegos completos de platos y cubiertos y de ollas. Uno para carne y otro para lácteos. La espera la espera entre comer carne y lácteos, mis hermanos, según su cultura y sus creencias, la espera entre comer carne y lácteos puede ser de hasta 6 horas. Imagínense eso. Todo esto, mis hermanos, se basa en una interpretación rabínica de Éxodo 23:19 que dice, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Aquí surge una pregunta interesante con respecto a esto. ¿Dice la Torah estas leyes? Sí y no. Levítico 11 y Deuteronomio 14 enumeran animales limpios e inmundos, pero los estudiosos bíblicos coinciden en que estas leyes tenían varios propósitos que no eran morales. Eran para, número uno, distinguir a Israel de las naciones paganas. Levítico 20, 25 al 26 dice, ustedes serán santos para mí porque yo soy santo. Número dos, salubridad. Muchos animales prohibidos, como por ejemplo cuando Dios prohibió, por ejemplo, el cerdo, la liebre, los carroñeros, etcétera. Todos estos animales eran portadores de enfermedades y de parásitos. Entonces, cuando Dios establece esta norma, es en una época donde no hay refrigeración, no hay medicinas modernas, ¿verdad? No hay manera de poder contener una plaga, un contagio. Entonces, estas leyes tenían un propósito sanitario. Y número tres, la separación simbólica. Los animales que no cumplían con los criterios de rumiar y de pezuña partida representaban la falta de integridad. Era un símbolo también. Pero no era que era para salubridad, ya ahí se encierra todo. Pero la tradición rabínica añadió cientos de regulaciones que la Torah nunca menciona. La frase no cocerás al cabrito en la leche de su madre se llegó a interpretar como una prohibición total de mezclar cualquier carne con cualquier lácteo y de ahí surgió, mis hermanos, todo el sistema de cocinas separadas, tiempos de espera y de utensilios exclusivos. Lo que era una instrucción específica, no cocer un cabrito en la leche de su madre, ¿verdad? Una práctica de cultos paganos cananeos se convirtió en un sistema de pureza alimentaria de una enorme complejidad. El Nuevo Testamento, mis hermanos, ¿verdad? Es claro sobre esto. Jesús declaró limpios, el mismo Jesús lo dijo, que declaró limpios todos, todos, todos los alimentos. Marcos 7, 18 al 19. ¿No entendéis que todo lo de fuera, que de fuera entra en el hombre? No, lo que entra de fuera no contamina al hombre. Así declaraba limpios todos los alimentos. El apóstol Pablo también enseñó que no hay alimentos inmundos en sí mismos. Romanos 14, 14 y versículo 20. Yo sé y estoy persuadido en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Y en Colosenses, mis hermanos 2, 16, 17, el apóstol Pablo explica que estas leyes eran sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es decir, las leyes dietéticas apuntaban a Cristo Jesús. Y una vez que Cristo ha llegado, aferrarse a la sombra es un completo error. Amén. Otro cuadro aquí para que lo tengan. Ahí van a ver qué es, van a ver qué dice la Torah, van a ver el propósito original que añadió la tradición y viene la crítica bíblica. Y ustedes le ponen pausa y ustedes pueden leerlo, lo pueden escribir, etcétera, lo que ustedes quieran hacer. Amén. Inciso C, aquí viene un punto interesante aquí, está un poquito extendido porque necesito aclarar puntos que todavía muchos no comprenden por una falta de un conocimiento pleno o de estudio, ¿verdad? Y de conocer las normas y reglas en la hermenéutica, que no es, que esto no es algo malo, es algo muy bueno, la hermenéutica, que es la ciencia, el arte y la ciencia para la interpretación de las escrituras y sirve incluso para cualquier otra cosa, de lectura y todo eso. Inciso C, el Shabbat, el día de reposo. El Shabbat, mis hermanos, es el corazón de la vida judía. Comienza el viernes al atardecer y termina el sábado al atardecer. En las comunidades ortodoxas, ¿verdad? Las calles se vacían por completo, las tiendas se cierran y las familias se reúnen alrededor de la mesa para encender velas, bendecir el pan y el vino y descansar. Ese día hermoso en su intención original, ¿verdad? Es un regalo de Dios para su pueblo. Aquí viene una pregunta. Luque, ¿qué dice la Torah con respecto a esto? Sí, sí lo menciona. El Shabbat, mis hermanos, fue instituido digámosle, el reposo fue instituido en la creación en Génesis capítulo 2, versículo de 2 al 3 y confirmado esto en el Sinaí, en el Éxodo 20 del 8 al 11. El mandamiento aquí es claro, presten atención, vean lo que dice. Acuérdate del día de reposo para santificar los 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no harás en él obra alguna. ¿Cuál era el propósito original de este mandamiento? Número uno. O sea, este propósito, ¿verdad? Original, Dios dio el Shabbat como, número uno, descanso físico para el hombre y para los animales, Éxodo 23:12. Número dos, recordatorio de la creación, Éxodo 20:11. Número tres, recordatorio de la liberación de Egipto, Deuteronomio 5:15. Y número cuatro, la señal del pacto entre Dios e Israel, Éxodo 31, 13 al 17. Pero la Torah no define
¿Qué es trabajo como tal? Pongan atención, la Torá no lo define. Ese vacío fue llenado por los rabinos. En el Talmud, en el Shabbat 49, los sabios definieron 39 categorías de trabajo prohibido, melajot, basándose en las labores que se hacían para construir el tabernáculo en el desierto. Cada categoría tiene subcategorías y regulaciones que multiplican hasta formar todo un sistema de miles de prohibiciones. No se puede encender fuego, ni siquiera prender un interruptor de luz, hablando en la actualidad. No se puede transportar objetos en áreas públicas. Por eso los judíos ortodoxos no usan carro ni llevan nada en la mano en Shabbat. No se puede escribir ni siquiera dos letras. Pongan atención, no se puede coser ni dos puntadas, no se puede arar, no se puede sembrar, no se puede cosechar, no se puede moler, no se puede amasar. O sea, la lista de esto es sumamente extensa. Lo que Dios dio como un día de descanso y de gozo, la tradición rabínica lo convirtió en un día lleno de restricciones y de miedo, de temor. Jesús confrontó, mis hermanos, Jesús confrontó esto directamente cuando sus discípulos arrancaron espigas en Shabbat, en el día de reposo, y los fariseos los acusaron. Y Jesús les recordó que David comió los panes de la proposición que los sacerdotes y que los sacerdotes profanan el Shabbat en el templo sin ser culpables. Y les declaró, el día de reposo fue hecho para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Marcos 2:27. También sanó Jesús en Shabbat y preguntó, ¿es lícito en sábado hacer bien o hacer mal? Marcos 3:4. Aquí, mis hermanos, quiero tocar un punto importante con esto que estamos estudiando. Una aclaración que es sumamente necesaria. Vamos a ver este tema. Aquí tengo que detenerme un poco porque este es el punto que ha causado mucha, pero muchísima confusión en el cristianismo, especialmente por grupos como los adventistas del séptimo día o también esta nueva rama que ha estado saliendo recientemente de los judíos mesiánicos, cristianos que se quieren sentir ser judíos, que enseñan que guardar el sábado es obligatorio para los creyentes y que quienes adoran o van al culto el domingo están en un error y son hijos del diablo. Esta enseñanza, mis hermanos, confunde el Shabbat dado a Israel como señal del pacto con la libertad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y aquí hay una aclaración, ojo, es una aclaración crucial. ¿Qué significa perpetuo? Porque muchos dicen, es que dice que es un estatuto perpetuo. Entonces identifican perpetuo como que siempre, que eso no se quita, no se cambia. Perpetuo viene una palabra hebrea que es olam, que en la Torah. Vamos a ver, ¿qué significa perpetuo, olam en la Torah? Uno de los argumentos que usan algunos grupos o personas, como los adventistas, entre otras personas, para imponer el Shabbat o el sábado o el reposo, es que la Torah o el Pentateuco lo llama estatuto perpetuo o para siempre. Éxodo 31, 16 al 17 dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. ¿Los hijos de quién? De Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Berit Olam, eso es en el hebreo, para siempre. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. A simple vista, si lo leemos a simple vista, parece un argumento sólido y uno dice, man, ya me volcó aquí el piso. Pero aquí es donde la falta de preparación hermenéutica lleva al error de muchas personas. La palabra hebrea, olam, no significa eternidad sin fin en el sentido absoluto. En el contexto del Antiguo Testamento, olam puede significar, número uno, un periodo prolongado, no necesariamente eterno, o dos, puede significar mientras la institución dure. Por ejemplo, el sacerdocio levítico era perpetuo, olán, pero el Nuevo Testamento enseña que fue reemplazado por el sacerdocio de Cristo, Hebreos 7 del 11 al 28. Y número tres, para siempre es para siempre en el sentido de que mientras el pacto esté vigente, la ley lo está. Pero cuando el pacto es reemplazado, la ley deja de aplicarse. Por ejemplo, veamos unos ejemplos bíblicos en el cuadro que les voy a mencionar, ese sí se los voy a mencionar, que demuestran que perpetuo no significa eterno sin cambio. Por ejemplo, el sacerdocio levítico, dice el texto, y servirá en el nombre de Jehová su Dios como todos sus hermanos los levitas. Tendrá derecho, aquí estoy haciendo como recortes para poder terminarlo y poder avanzar, ¿verdad? Tendrá derecho a comer las ofrendas encendidas a Jehová, estatuto perpetuo, de Deuteronomio 18, del 7 al 8. Entonces, ¿esto se cumple el día de hoy? No. El sacerdocio levítico, mis hermanos, fue reemplazado por por el sacerdocio de Cristo. Hebreos 7 del 11 al 28. Ahora, los sacrificios diarios, dice el texto, los otros corderos ofrecerás a la tarde, como la ofrenda de la mañana, y su libación ofrecerás a diario por aroma grato a Jehová, estatuto perpetuo. Números 28, el 3 al 6. Entonces surge la pregunta, ¿se cumple el día de hoy? No, los sacrificios cesaron con la muerte de Cristo Jesús. Hebreos 10 del 1 al 14. Viene el otro, la Pascua. Guardaréis esto por estatuto perpetuo para vosotros y para vuestros hijos. Éxodo 12:24. ¿Se cumple esto el día de hoy? No, la Pascua fue cumplida en Cristo, nuestro Cordero Pascual. Primera de Corintios 5:7. Otro punto, el día de la expiación, el Yom Kippur. Esto tendréis como estatuto perpetuo. En este mes haréis expiación. Levítico 16:29
16, 29, 34. ¿Eso se cumple hoy? No. Cristo es nuestra, es nuestra expiación final. Hebreos 9, del 11 al 12. Leyes dietéticas. Porque yo soy Jehová, vuestro Dios, apartados de toda abominación. Esto tendréis por estatuto perpetuo. Levítico 11, 44 al 46. ¿Se cumple el día de hoy? No. Jesús declaró limpios todos los alimentos. Marcos 7, 18 y 19. El Shabbat. Guardarán pues el día de reposo por pacto perpetuo. Éxodo 31, 16. ¿Se cumple el día de hoy? Lo dejo en signos de pregunta. Si todas las leyes llamadas perpetuas fueron cumplidas y reemplazadas en Cristo, ¿por qué el Shabbat sería la única excepción? Porque sería la única. Entonces aquí surge otra vez la pregunta, ¿qué significa perpetuo en el contexto del pacto? Bueno, la palabra olam no significa eterno sin posibilidad de cambio, significa mientras el pacto esté vigente. El pacto del Sinaí fue un pacto condicional, por eso si usted no comprende cuáles son los pactos, cuáles son las condiciones, porque hay pactos incondicionales y pactos condicionados. Tiene que conocer eso, para que si usted no lo conoce no va a comprender y va a seguir cayendo en el error de pensar de que esto hay que seguirlo haciendo o va a entender mal todo esto. Entonces, la palabra olam no significa eterno sin posibilidad de cambio, significa mientras el pacto esté vigente. El pacto del Sinaí fue un pacto condicional y el Nuevo Testamento enseña que ese pacto fue reemplazado por el nuevo pacto en Cristo Jesús. Lean Jeremías 31 del 31 al 34 y Hebreos 8 del 6 al 13. Dice Hebreos 8:13, al decir nuevo, pongo, hablando del pacto nuevo con Cristo, ha dado por viejo al primero. ¿Cuál primero? Y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Cuando el pacto, mis hermanos, es reemplazado, las leyes que pertenecían a ese pacto antiguo dejan de ser obligatorias para los que están en el nuevo pacto. El Shabbat, mis hermanos, era la señal del pacto del Sinaí, Éxodo 31, 13 al 17. Cuando el pacto es reemplazado, la señal también es reemplazada. Amén. Veamos el cumplimiento en Cristo, la verdadera perpetuidad. Lo que hace que algo sea perpetuo, mis hermanos, no es la duración de la práctica externa, sino la realidad a la que apunta. Es decir, las leyes ceremoniales eran sombras, la realidad es Cristo Jesús. Colosenses 2, 16, 17. Cuando Cristo vino, la sombra se volvió realidad y la realidad es eterna. Por eso el Nuevo Testamento no enseña que guardemos el sábado, el Shabbat literal, sino que encontramos reposo en Cristo Jesús. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Mateo 11, 28, permítame. Mateo 11, 28. El autor de la carta a los hebreos dice, queda pues un reposo para el pueblo de Dios. Hebreos 4, 9. El reposo, mis hermanos, no es un día a la semana. Es la salvación en Cristo Jesús. Por eso tienen que entender y leer esto bien, comprenderlo bien. El descanso no es un día a la semana, es la salvación en Cristo. Veamos con esto que estoy diciendo cuál es la ironía de aferrarse a la sombra y estar en eso. Ojo, los que hoy, y si usted es uno de esos, se lo digo igual con todo respeto, los que hoy insisten en guardar el Shabbat de forma literal, están haciendo exactamente lo que Pablo condenó, aferrarse a la sombra cuando ya la realidad ha llegado. Es como que si alguien tuviera la foto de su esposa ausente y cuando ella regresa a la casa, el marido sigue observando la foto y en lugar de abrazar a la esposa. El Shabbat, mis hermanos, era una sombra que apuntaba al reposo eterno que tenemos en Cristo Jesús. Si ya tenemos a Cristo, pregunto, ¿para qué aferrarnos a la sombra? Como dijo el apóstol Pablo, si pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni toques? Esto en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Colosenses 2, 20, 22. Amén. Ok, aquí les voy a dejar otro cuadro, un resumen sobre este tema del Shabbat. Aquí van a ver, la Torá llama al Shabbat perpetuo, ahí van a ver otras leyes, también son llamadas perpetuas, se practican esas leyes hoy, porque el Shabbat sería la única excepción, ¿qué es perpetuo entonces, etcétera, etcétera? Entonces, aquí surge una pregunta para ir terminando con ese del Shabbat. ¿Qué enseña el Nuevo Testamento sobre el Shabbat? Número uno, Jesús es el Señor del Shabbat. Él mismo declaró, Jesús dijo, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Marcos 2:28. Esto significa que Él, Jesús, tiene autoridad sobre el día y puede interpretarlo y aplicarlo como Él lo determine. Los fariseos, recordemos, habían hecho del Shabbat un ídolo. Jesús lo puso en su lugar correcto como un regalo para el hombre, no una carga. Número dos, Jesús no impuso el Shabbat a los gentiles. Después de su resurrección, los apóstoles comenzaron a reunirse el primer día de la semana, el domingo. El domingo es el primer día de la semana, el día de resurrección. Lea ese texto, Hechos 27, el primer día de la semana los discípulos estaban reunidos para partir el pan. Otro texto, 1 Corintios 16:2, cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo.
Otro, el día del Señor, Apocalipsis 1:10, es una expresión que desde los primeros siglos se refiere al domingo, el día de la resurrección. Número 3, el apóstol Pablo enseñó que el Shabbat es una sombra. En Colosenses 2:16-17, Pablo escribe y dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, Shabbat, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es decir, la sombra, mis hermanos, sombra del griego skia, es clave aquí. Una sombra no es la realidad. Apunta a algo que vendrá. La realidad es Cristo Jesús. Cuando la realidad ha llegado, aferrarse a la sombra es un error. Número 4. El apóstol Pablo llamó débiles y pobres rudimentos a la observancia de días. Gálatas 4, de 9 al 11. Pablo confronta a los creyentes que querían volverse a las prácticas judías y dice: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos en los cuales queréis estar esclavizados? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Entre esos días estaba el Shabbat. Número 5, el concilio de Jerusalén no impuso el Shabbat. Cuando los apóstoles y ancianos se reunieron para decidir qué era necesario para los gentiles creyentes en Hechos 15, no incluyeron el Shabbat. La única carga que impusieron fue abstenerse de la idolatría, la fornicación y de sangre. Si el Shabbat fuera obligatorio para los creyentes, este concilio era el lugar específico para decirlo y declararlo, pero no lo hicieron. Entonces, Luker, ¿qué pasa con los adventistas y los judaizantes que enseñan que el Shabbat es obligatorio? Bueno, por ejemplo, en este caso, el movimiento adventista fue fundado en el siglo XIX por Ellen G. White, de 1827 a 1915, quien afirmaba, ¿verdad?, tener revelaciones proféticas. Una de sus enseñanzas de esta mujer centrales es que el Shabbat, el sábado, es el verdadero día de reposo y que la Iglesia Católica cambió el día al domingo como una señal de apostasía. Esta enseñanza tiene varios problemas. Número 1, no hay base bíblica para imponer el Shabbat a los gentiles. El Nuevo Testamento es sumamente claro. El Shabbat no es requerido para los creyentes en Cristo Jesús. La enseñanza adventista ignora Colosenses 2:16-17, Romanos 14:5-6 y Gálatas 4, del 9 al 11. 2, la resurrección de Cristo marca un nuevo día de adoración. Así como la creación marcó el Shabbat, la nueva creación, la resurrección, marcó el día del Señor. Los primeros cristianos que eran judíos, en su mayoría, no vieron contradicción en reunirse el primer día de la semana para celebrar la resurrección. Número 3, Pablo no impuso el Shabbat a los gentiles. Si alguien tenía autoridad para enseñar la observancia del Shabbat, era el apóstol Pablo. Pero en su lugar de eso, enseñó que nadie debía juzgar a los creyentes por no guardarlo. Colosenses 2:16. Y 4, la libertad cristiana. El Nuevo Testamento enseña que en Cristo hay libertad. No estamos sujetos al yugo de la ley ceremonial. Pablo escribe y dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. Vamos a hacer esta analogía para entenderlo. Imaginémonos que un niño pequeñito, ¿verdad?, recibe de su padre una foto de él, ¿verdad?, cuando estaba el papá en el extranjero. Ahora el niño observa todos los días la foto, la besa, la lleva a todas partes. Es hermoso. Pero un día el papá regresa a la casa. Ahora ya está presente. ¿Tiene sentido seguir aferrándose, que este niño se siga aferrando a la foto como cuando ya el papá está en casa? Bueno, mis hermanos, las leyes del Antiguo Testamento, incluyendo el Shabbat, eran sombras que apuntaban a Cristo Jesús. Cuando Cristo vino, la sombra se volvió realidad. No es que el Shabbat sea malo, aclaro, no es que sea malo, es que ya no es necesario como requisito porque tenemos al Señor del Shabbat con nosotros. Entonces, en conclusión con el Shabbat fue dado a Israel como señal del pacto, Éxodo 31, 13, 17. No fue dado a los gentiles. Cuando Cristo vino, cumplió la ley y estableció una nueva alianza en su sangre. En esa nueva alianza, los días no son lo que nos une o separa de Dios, como Pablo dijo. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Romanos 14:5. Si un creyente hoy decide honrar guardando un día especial, pues que lo haga para el Señor, pero no lo imponga, no imponga su observancia a otros, ni tampoco condene o diga que son del diablo a quienes no lo comparten o no lo hacen. El reino de Dios no es comida, ni bebida, ni días, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Amén. Entonces aquí les dejo el cuadro abajito, qué dice la Torá, el propósito original, qué añadió la tradición, qué enseña el Nuevo Testamento y la crítica a quienes imponen el Shabbat del día de hoy. Amén. Inciso D de dedo, las festividades. Vamos a las festividades. Aquí voy a ponerles incluso hasta fechas. Aquí va a ser un poco. Vamos a ir viendo esto. Inciso de las festividades. El calendario judío, mis hermanos, está marcado por festividades que conmemoran las grandes obras de Dios en la historia de Israel. Cada una tiene su base en la Torah, pero todas han sido ampliadas con tradiciones rabínicas que con el tiempo se volvieron tan importantes como la festividad misma. Vamos a ver la primera. Festividades bíblicas principales. El Pesaj, la Pascua. Esta conmemora la salida de Egipto. Éxodo 12, la Torá, ¿verdad?, manda comer cordero asado, pan sin levadura y también hierbas amargas. La tradición añadió el ceder, una orden ceremonial con 15 pasos, la Agadá, el relato que se lee, la prohibición de Hametz,
la levadura, y extendida a productos derivados y regulaciones minuciosas sobre utensilios de cocina. ¿En qué fecha se da esto? Bueno, 15 de Nisan, entre marzo y abril. Por ejemplo, esto ya se dio hoy, en este año 2026, se dio entre el 1 al 9 de abril, más o menos. El Shavuot o el Pentecostés. Esto sucede 50 días después del Pesaj o de la Pascua. Esto Levítico 23, 15, 21. Celebra la cosecha y, según la tradición, la entrega de la Torah en el Sinaí. La tradición añadió la lectura del libro de Ruth, costumbres de comer lácteos y vigilias de estudios de la Torah toda la noche. Esto se da en la fecha, por ejemplo, en 2026. Abril, este todavía falta, este se va a dar, por ejemplo, el 6 de Sivan, esto está entre mayo, junio, ¿verdad? Entre el 21 al 23 de mayo, más o menos. Luego está el Sukkot, los tabernáculos, esto conmemora los 40 años en el desierto, Levítico 23, 33 al 43. La Torah manda habitar en cabañas, el Sukkot, durante 7 días y tomar las 4 especies, palma, sauce, mirto y sidra. La tradición añadió regulaciones sobre la azúcar, altura, materiales, dónde construir, la duración de la estancia y reglas sobre las 4 especies, el tamaño, el color, la procedencia y el cómo se agitan. Imagínense. Esto se da entre el 15 y el 21 de Tisri, septiembre-octubre. Para este año sería el 25 de septiembre al 2 de octubre. Luego tenemos el Shemini, Atzeret y Simyat Torah. Ok, el Shemini Atzeret es el octavo día de la asamblea que sigue inmediatamente al Sukkot, Levítico 23:36. En la diáspora se celebra como un día separado. El Simchat Torah, el regocijo de la Torah, significa es el día que concluye y reinicia el ciclo anual de la lectura de la Torah. Aunque originalmente no era una festividad separada, se incorporó como una celebración importante aproximadamente desde el siglo X después de Cristo. La tradición incluye procesiones con los rollos de la Torah, akafot y cantos alegres. Esto se da el 22 de Tisri, en septiembre, octubre, y para este año va a ser como del 2 al 4 de octubre. Luego tenemos este es un poco complejo, el Rosh Hashanah, que es el año nuevo, es el memorial de trompetas, Levítico 23, 24 al 25. La Torah manda tocar trompetas. La tradición añadió el shofar, el cuerno de carnero, con 100 toques específicos. El ritual de Tashlich, arrojar migas al agua para simbolizar el lanzamiento de pecados, el pan redondo y la fruta nueva en la segunda noche. Esto va a ser el primero, el 1 y el 2 de Tisri, entre septiembre y octubre, y para este año es entre el 11 y el 13 de septiembre. Luego el Yom Kippur, el día del perdón, es el día más sagrado del año, Levítico 16, luego Levítico 16, Levítico 23, 27 al 32. La Torah manda ayunar y hacer expiación. La tradición añadió ayuno de 25 horas, no solo el día, prohibición de calzado de cuero, baños, relaciones conyugales, la liturgia del el kol nidre, la oración que anula votos y golpes en el pecho durante las confesiones. Esto es el 10 de Tisri, septiembre-octubre. Para este año es entre el 20 y el 21 de septiembre. Luego tenemos, o ellos, mejor dicho, las festividades post-bíblicas no están en la Torah, aclaro, o en el en el Pentateuco o la ley, no están. Estas son las que voy a mencionar, son festividades post-bíblicas. El Hanukkah, fiesta de las luminarias o de la dedicación, conmemora la victoria de los macabeos sobre el imperio seleucida y la purificación del templo de Jerusalén en el año 165 antes de Cristo. Primera, ustedes lo pueden ver en el libro apócrifo, que es de Primera de Macabeos, capítulo 4, 36, 59. Jesús mismo asistió a esta fiesta en Juan 10, 22. La tradición añadió el encendido del candelabro de 9 brazos, el Hanukkah, la oración de alabanza, el Halel, y la costumbre de comer alimentos fritos en aceite, el Sufganiyot y lácteos, en recuerdo del milagro del aceite que duró 8 días. Esto se celebra del 25 de Kislev al 2 de Tebet. Esto es en noviembre, diciembre. Para este año sería de 4 al 12 de diciembre. Luego está el Purim, conmemora la salvación de los judíos en el imperio persa, según el relato del libro de Esther. La tradición añadió la lectura pública de la Megilá, el rollo de Esther, el envío de porciones de comida, el Mishloach Manot, donaciones a los pobres, el Matanot, Lev Yonim, y la fiesta alegre con disfraces y comida. Esto se da el 14, para esto ya se dio el 14 de Adar, eso estoy hablando del calendario de ellos, judío, 14 de Adar, febrero, marzo, este año fue entre el 2 y el 3 de marzo. Luego está el Tu Bishvat, el año nuevo de los árboles. Originalmente era una fecha para calcular los diezmos de los frutos de los árboles. Mishnah, Rosh, el Rosh Hashanah 1.1. En la Edad Media, los cabalistas de Safed del siglo 16 transformaron esta fecha en una festividad mística, creando un Seder de Tu Bishvat inspirado en la Pascua con el retorno a Israel, y se convirtió en una celebración de la naturaleza y la plantación de árboles. Hoy se considera el Día del Árbol Israelí.
Esto se da más o menos el 15 de Shevat, ¿verdad? Enero, febrero. Este año fue entre el primero y el 2 de, entre el primero al 2 de febrero. Luego, Lag Baomer, el 33 del día del Omer, conmemora, mis hermanos, esto, dos eventos según la tradición rabínica. Uno, la cesación de una plaga que mató a 24,000 discípulos del rabino Akiva por no tratarse con respeto mutuo. Y dos, el aniversario de la muerte del rabino Shimon Bar Yohai, ¿verdad? A quien se le atribuye la composición del Zohar, el texto central de la Cábala. La tradición, ¿verdad? Incluye hogueras, cantos y la costumbre de que los niños jueguen con arcos y flechas. Es un día alegre en contraste con el periodo de luto del Homero. Esta fecha se da el 18 de Liar, entre abril y mayo. En el 2026 se da más o menos el 24 de mayo por la noche. Amén. Inciso de días de ayuno. Ya vimos bastante. Ahora, no, vamos con otro de esto mismo, sobre festividades, días de ayuno. El Tisha B'Av, el 9 de Av, conmemora la destrucción del primer templo, ¿verdad? En el 586 a.C. por Nabucodonosor y del segundo templo en el 70 después de Cristo por Tito. Es el día de mayor luto del año judío. La tradición incluye ayuno de 25 horas, lectura del libro de lamentaciones, ¿verdad? Y Eijá y Kinot, poemas elegíacos. Sí. Este se haga el 9 de Av, entre julio y agosto, y para este año sería entre el 22 al 23 de julio. Ayuno de Gedalías, el son Gedalaya, conmemora el asesinato de Gedalías, gobernador de Judá, nombrado por Nabucodonosor, que llevó al exilio final de los judíos. Ustedes lo ven en el segundo de Reyes 25 al 26, y Jeremías 41 del 1 al 3. Es un ayuno menor desde el amanecer hasta el anochecer. Este se da el 3 de Tisri en septiembre-octubre. Esto se va dando en este año el 14 de septiembre. Ayuno del 10 de Tebet conmemora el comienzo del sitio de Jerusalén por Nabucodonosor, segundo libro de Reyes, 25 del 1 y Ezequiel 24 del 1 al 2 también. Esto sirve como día general de recordación del holocausto en algunas comunidades. Es un ayuno menor. Este se da el 10 de Tebet, diciembre-enero. Para este año es el 20 de diciembre. Ayuno de Esther, el Ta'anit Esther. Este es un ayuno en memoria del ayuno de Esther, ¿verdad? Que Esther pidió a los judíos antes de presentarse ante el rey Asuero. Esther 4:16 se observa el día antes de Purim. Es un ayuno menor. Este se da el 13 de Adar, entre febrero y marzo. Este año pasó el 2 de marzo. El ayuno del 17 de Tammuz conmemora 5 eventos trágicos, incluyendo la ruptura de las tablas de la ley por Moisés, la cesación de los sacrificios diarios en el primer templo y la brecha en los muros de Jerusalén antes de la destrucción del segundo templo. Este marca el inicio de las 3 semanas del luto que culminan en Tisha B'Av. Tisha B'Av es un ayuno menor. Este es el 17 de Tammuz, junio, julio. Para este año sería el 22 de julio. Ayuno de los primogénitos, el Ta'anit Bejorot. Este es un ayuno observado por los primogénitos varones en memoria de que fueron salvados de la 10ª plaga en Egipto, Éxodo 12:29. Se observa la víspera de Pesach, ¿verdad? La Pascua. Muchos primogénitos lo evitan asistiendo a una comida de celebración por la conclusión de un tratado talmúdico, Siyum, lo que les permite romper el ayuno. La fecha es el 14 de Nisan, entre marzo y abril, y este se dio el 1 de abril. Festividades modernas del Estado de Israel del siglo XX. El Yom HaShoah, Día del Holocausto, establecido por la Knesset, el Parlamento israelí, en 1951 para conmemorar a los 6 millones de judíos asesinados en el Holocausto. Se observa con sirenas, ceremonias oficiales y el encendido de velas en memoria de las víctimas. 27 de Nisan, ¿verdad? Entre abril y mayo. Esto se dio el 13 al 14 de abril. El Yom Hasikaron, Día de la Recordación de los Caídos, establecido por la ley en 1963 para recordar a los soldados caídos de Israel y a las víctimas del terrorismo. Se observa con sirenas de 1 minuto de silencio en todo el país. Precede inmediatamente a Yom Ha'atzmaut. Esto se da el 4 de Liar, abril-mayo, para este año, aproximadamente entre el 20 y el 21, que ya pasó, de abril, dependiendo de la luna. El Yom Ha'atzmaut, Día de la Independencia de Israel, conmemora la declaración de independencia del Estado de Israel el 5 de Liar de 1948, 14 de mayo de 1948. Fue establecido por Knesset en 1949 y se observa con ceremonias oficiales, festivales y el encendido de 12 antorchas por las 12 tribus de Israel. Eso se da el 5 de Liar, entre abril y mayo. Para el 2026 ya se dio entre el 21 y 22 de abril, dependiendo de la luna. El Yom Yerushalayim, Día de Jerusalén, conmemora la reunificación de Jerusalén después de la Guerra de los 6 días de 1967, cuando Israel recuperó el control de la ciudad vieja y el Muro de los Lamentos. Se celebra con procesiones hacia el muro occidental y actos de agradecimiento. O sea, el 28 de Liar, mayo-junio. Para el 2026 va a ser en mayo, entre el 14 y 15.
Entonces, aquí les voy a dejar abajo una tabla del resumen de las festividades para que ustedes lo vean. A ver la festividad, todos y cada uno, que el ayuno, el Pesaj con la fecha y todo eso, por lo menos para este año. Ahí van a ver el nombre y todo eso para que tengan información. Nada más es para eso, para que ustedes tengan información. Entonces, otro punto, el Nuevo Testamento y las festividades. El Nuevo Testamento enseña que estas festividades eran sombras de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Por ejemplo, hay Colosenses 2, 16, 17. Cada festividad, mis hermanos, apunta a Cristo. La Pascua, el Pesaj apunta a Cristo, nuestro Cordero Pascual, 1 Corintios 5, 7. El Shavuot apunta al derramamiento del Espíritu Santo, Hechos 2. El Sukkot apunta a Cristo tabernaculando entre nosotros, Juan 1, 14. El Yom Kippur apunta a Cristo como nuestro sumo sacerdote que entró una vez y para siempre. Hebreos 9, Hebreos capítulo 9 y capítulo 10. Luego el Rosh Hashanah apunta al toque de la trompeta final, primera de Corintios 15, 52 y primera de Tesalonicenses 4, 16. Aferrarse, mis hermanos, a las sombras cuando la realidad ya ha llegado es un retroceso espiritual. Amén. Entonces, voy a mencionarles aquí, o mejor dicho, aquí tengo una tabla de lo que dice la Torah versus lo que añadió la tradición. Yo se los voy a estar compartiendo para que ustedes lo tengan. Básicamente todo lo que mencionamos, ya todo lo que hablamos. No me voy a retroceder. Yo les pongo ahí, ustedes lo pueden leer, ponen pausa y lo pueden ver, observar y leer, copiar lo que ustedes quieran hacer en la tablita para que la vean. Entonces, aquí tengo que hacer una aclaración para continuar. Una aclaración necesaria. El calendario judío versus el calendario gregoriano. En los últimos años, mis hermanos, ha surgido un fenómeno entre algunos grupos cristianos, especialmente entre los que se llaman restauradores de las raíces hebreas, que consiste en rechazar el calendario gregoriano, el que ustedes y yo usamos en la vida diaria y cotidiana. Mis hermanos, y que ellos manejan es adoptar el calendario judío basado en las lunas y los ciclos bíblicos. Estas personas argumentan que el calendario gregoriano fue instituido por el Papa Gregorio en el siglo XIII, en 1582, y que por ser romano es pagano y debe ser rechazado. Estos mismos afirman que solo el calendario judío es bíblico y que quienes no siguen este calendario están en un error. Pero mis hermanos, ojo, aquí, eh, 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 aquí hay varias inconsistencias que revelan la debilidad de esta postura. Número uno, el calendario judío actual no es el calendario bíblico. El calendario que los judíos usan hoy, los judíos, no es el mismo que usaban en el tiempo de Moisés o de Jesús. El calendario bíblico era observacional. Los meses comenzaban con la observación de la luna nueva y el año se ajustaba según la maduración de la cebada y otros ciclos agrícolas. El calendario judío actual fue fijado matemáticamente por el rabino Hillel II en el siglo IV después de Cristo, perdón, en el 359 después de Cristo, después de la destrucción del segundo templo, cuando los judíos ya no podían enviar mensajeros desde Jerusalén para anunciar la luna nueva. Es decir, el calendario que estos grupos están defendiendo como bíblico es en realidad un invento rabínico del siglo IV, no el calendario de la Torá. Si realmente quisieran seguir el calendario bíblico, tendrían que estar pendientes de la luna nueva visible y de la maduración de la cebada en Israel cada año, cosa que ningún grupo hace. Dos, el calendario gregoriano no es pagano, es en su uso práctico. El calendario gregoriano es simplemente una herramienta de medición del tiempo. Así como usamos como usamos kilos para pesar y metros para medir, usamos el calendario gregoriano para organizar la vida en sociedad. Rechazarlo por su origen histórico sería tan absurdo como rechazar usar el idioma español porque fue impuesto por los colonizadores españoles. Además, si el origen romano es el problema, habría que rechazar también el alfabeto latino con el que escribimos nosotros, los números arábigos que usamos y muchas otras herramientas que tienen orígenes no bíblicos. Entonces, la inconsistencia es completamente evidente. La incoherencia selectiva de estos grupos, vamos a verla. Aquí está la contradicción más evidente. Los mismos que rechazan el calendario gregoriano como pagano o romano usan sin ningún tipo de problema todas las demás herramientas del mismo sistema. Por ejemplo, rechazan el calendario gregoriano, pero sí aceptan las vacaciones según el calendario gregoriano, el 1 de enero, Semana Santa, etc. Rechazan los días festivos del calendario gregoriano, pero no tienen problema en aceptar el aguinaldo pagado según el calendario gregoriano. Rechazan las fechas civiles, pero no tienen problema de aceptar los cumpleaños celebrados según el calendario gregoriano. Rechazan el año 2026 basado en el calendario gregoriano, pero aceptan sin ningún problema estrenar ropa, comprar casas, recibir regalos en fechas gregorianas. Entonces, pregunta, ¿por qué el calendario es pagano cuando se trata de fechas religiosas, pero no es pagano cuando se trata de recibir el aguinaldo, celebrar un cumpleaños o firmar un contrato? La respuesta es simple, mis hermanos. No hay coherencia. Es una postura selectiva que busca imponer una apariencia de más bíblico sin aplicar el mismo criterio. 4.
¿Qué enseña la Biblia sobre los calendarios? La Biblia no prescribe un calendario universal para todos los pueblos. Dios dio a Israel un calendario para sus festividades como parte del pacto del Sinaí, Levítico 23. Ese calendario era para Israel, no para las naciones. Pablo enseñó que los gentiles no están obligados a guardar días, meses y años, Gálatas 4:9 al 11, Colosenses 2:16 al 17. Ningún profeta del Antiguo Testamento condenó a las naciones por usar sus propios calendarios. Ni Eliseo, ni Isaías, ni Jeremías dijeron, ay de los que usan el calendario egipcio o babilónico. No dijeron nada de eso. El calendario no tiene poder espiritual, lo que importa es el corazón. 5. La verdadera razón detrás de esta práctica. En muchos casos, detrás de esta obsesión por el calendario judío, hay un deseo de sentirse más espiritual o más bíblico que otros cristianos. Es una forma de orgullo espiritual disfrazado de restauración. Pero el apóstol Pablo dijo, ¿por qué? Como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes ni gustes ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, los cuales tienen ciertamente reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Colosenses 2:20-23. Número 6. La libertad, la libertad cristiana frente al calendario. El Nuevo Testamento es claro y dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno está plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, no lo hace para el Señor. Romanos 5 al 6. Si alguien, mis hermanos, aquí, si alguien quiere usar el calendario judío para ordenar su vida espiritual, usted tiene libertad para hacerlo. Pero no imponga su práctica a otras personas y que sea coherente. Si el calendario gregoriano es pagano, entonces no reciba el aguinaldo en diciembre, que no celebre los cumpleaños, que no use la fecha del 2026 en sus documentos. Si no aplica el mismo criterio a todo, entonces su postura no es de convicción, sino de conveniencia. Entonces, conclusión con esto el calendario. El calendario, mis hermanos, no es una cuestión de fe. No hay un solo versículo en la Biblia que condene el uso el uso de un calendario civil para organizar la vida diaria. Lo que Dios valora no es qué calendario usamos, sino si nuestro corazón está puesto en él. Como dijo Jesús, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Marcos 2:27. El calendario también fue hecho para el hombre, no el hombre para el calendario. Amén. Entonces aquí les voy a dejar un cuadrito pequeñito donde vienen algunas preguntas, ¿verdad? ¿El calendario judío actual es el mismo? No, porque yo ya lo mencioné. Y aquí en este cuadro, que ustedes lo van a tener posteriormente, ahí ustedes lo van a poder tener un resumen de lo que acabamos de mencionar en este cuadro. Otro punto, vamos a ver la circuncisión. El Brit Milá, pacto de la circuncisión. La circuncisión, mis hermanos, es la señal externa del pacto que Dios estableció con Abraham en Génesis 17:9-14. Esta se realiza al octavo día después del nacimiento de un varón judío. Es una de las prácticas más antiguas y más firmemente arraigadas del judaísmo. Pregunta, ¿qué significa realmente la circuncisión en el Antiguo Testamento? La circuncisión, mis hermanos, no era solo un corte físico, era un símbolo profundo. Consistía en quitar el prepucio, que es una cubierta que oculta la parte más sensible, ¿verdad?, del miembro masculino. El significado espiritual era quitar todo lo que cubre, esconde o impide que el hombre sea completamente visible y vulnerable ante Dios. Esto era un recordatorio de que debían de presentarse ante Dios sin nada oculto, con el corazón descubierto sin barreras. En el Antiguo Testamento, Dios mismo asoció la circuncisión con el corazón. Deuteronomio 10:16 dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. En Deuteronomio 36 dice, Dios promete, circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. La circuncisión física, mis hermanos, era una señal externa que apuntaba a una realidad interna, un corazón sin obstáculos, sin dureza, completamente entregado a Dios. Pero con el tiempo, los israelitas se enfocaron en la señal externa y descuidaron la realidad interna. Los profetas denunciaron esto y dicen, he aquí, circuncidados son ellos en la carne, pero su corazón es incircunciso. Jeremías 9:25-26. ¿Cuál era el propósito original? Era una señal física del pacto, un recordatorio visible de que Abraham y su descendencia pertenecían a Dios. No tenía connotación de salvación. Era un signo de identidad y de una lección espiritual sobre la transparencia ante Dios. Ahora, ¿qué enseñó el Nuevo Testamento sobre la circuncisión? Cuando el evangelio comenzó a extenderse entre los gentiles, surgió un grupo de judíos creyentes que enseñaban, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Hechos 15:1. Esto llevó al concilio de Jerusalén en Hechos 15, donde Pedro, Pablo y Santiago le declararon a los gentiles que no necesitan circuncidarse para ser salvos. Pedro dijo, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Hechos 15:10. El apóstol Pablo fue todavía más enfático y enseñó que la verdadera circuncisión no es de la carne, sino del corazón. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón,
en el espíritu, en espíritu, no en la letra. Romanos 2, 28, 29. Luego, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Gálatas 5:6. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Colosenses 2:11. Pero también, mis hermanos, también confrontó a los que exigían la circuncisión como requisito espiritual, llamándolos perros y malos obreros, Filipenses 3:2, porque estaban poniendo el yugo de la ley donde Cristo había traído libertad. Entonces veamos la verdadera circuncisión del corazón, sin obstáculos. Lo que Dios siempre quiso, mis hermanos, pongan atención, lo que Dios siempre quiso no era un trozo de piel cortado, sino un corazón sin barreras, un corazón que no esconde nada, que no endurece su cerviz, que no se tapa ante Dios. La circuncisión física era una lección visual, así como se quita la cubierta, ¿verdad?, del cuerpo, el prepucio, así debe quitarse la dureza del corazón. En el Nuevo Testamento esta realidad se cumple en Cristo. Cuando nosotros creemos, el Espíritu Santo circuncida nuestro corazón, quita la dureza, quita la obstrucción, quita todo lo que nos impide estar plenamente expuestos ante Dios. Ya no necesitamos una señal física porque tenemos la realidad espiritual. Aquí tengo que hacer una aclaración sumamente necesaria. ¿Qué pasa con la circuncisión el día de hoy? Siglo XXI, 2026. Muchos cristianos, especialmente padres, se preguntan si deben circuncidar a sus hijos varones. Aquí hay que distinguir algo. Hay que distinguir. No es un mandamiento para los gentiles. El Nuevo Testamento es claro. La circuncisión física no es un requisito espiritual. Hechos 15 y Gálatas 5:6. Tampoco es pecado. No es malo circuncidar, ni es malo no circuncidar. Pablo dijo, la circuncisión, nada es, y la incircuncisión nada es. 1 Corintios 7:19. Y otras consideraciones médicas. La circuncisión tiene beneficios médicos. Menor riesgo de infecciones urinarias en bebés, menor riesgo de ciertas enfermedades de transmisión sexual, etc. Pero no es médicamente obligatoria. Es una decisión personal o familiar. Lo único que importa, guardar los mandamientos de Dios. 1 Corintios 7:19. No es que la carne, no es la carne, sino la obediencia al Señor. Y un punto aquí de ironía. Los que hoy siguen insistiendo que los cristianos deben circuncidarse para ser más bíblicos, están haciendo exactamente lo que Pablo condenó. Están poniendo el énfasis en la carne cuando Dios quería o quiso el corazón. Es como si alguien tuviera la foto de un ser querido y cuando el ser querido está presente, siguen observando la foto. La circuncisión física era la sombra, la realidad es Cristo Jesús y el corazón transformado. Aquí les dejo otro cuadro, que lo van a tener y van a poder verlo con tiempo, con detalle. Le ponen pausa y lo ven. Otro más, la pureza ritual, la taora, pureza, la pureza. Las leyes de pureza, mis hermanos, e impureza, el tumá y el tahará, se encuentran en Levítico 11 y capítulo 11 y capítulo 15. Esta distinguía entre lo puro, apto para el culto, y en el tabernáculo, y lo impuro, no apto. Incluían impureza por contacto con cadáver, por enfermedades de la piel, el zaraat, y por flujos corporales, la menstruación, el flujo seminal, etc. El propósito original de esto era enseñar que Dios es santo, mis hermanos, es santo y que el pecado y la muerte están separados de su presencia. También tenía implicaciones de salud pública. Pero aquí hay un punto crucial que a menudo se malinterpreta. Estas leyes no eran sobre moralidad, no eran pecados en el sentido de transgresión moral, eran medidas de salubridad, higiene y separación ceremonial. Una mujer en su periodo menstrual no estaba pecando, simplemente no podía entrar al tabernáculo durante ese periodo o durante ese tiempo. Un hombre con un flujo seminal no cometía pecado, era considerado ceremonialmente impuro hasta la tarde. Eran leyes de orden sanitario y ceremonial, no de moralidad. ¿Cuál era el verdadero propósito sanitario de estas leyes? En el mundo antiguo, mis hermanos, no, recuerden, sin medicina moderna, sin antibióticos, sin conocimiento de gérmenes, estas leyes eran extraordinariamente avanzadas. ¿Cuál era la ley? Aislamiento de personas con enfermedades de la piel, Levítico 13:46. Evitar la propagación de enfermedades contagiosas. La persona era apartada del campamento hasta que el sacerdote confirmara que la infección había cesado. Era una cuarentena sanitaria. Luego, lavado con agua corriente, el agua viva, ¿verdad? Era la mejor manera de eliminar agentes infecciosos en una época sin jabón antiséptico. Luego, cuarentena de 7 días, Levítico 13, el 4, el 6, 7 días era el periodo para observar si una infección se detenía o se extendía. Hoy usamos 40 días o cuarentenas similares. Aislamiento de mujeres con flujos, Levítico 15, 19 al 28. Eran medidas de higiene y preservación de infecciones en un tiempo sin productos de higiene femenina modernos. Luego, lavado de ropa y baño, Levítico 15, 5, 11. Eliminación de agentes infecciosos que podían transmitirse a través de telas y superficies. Luego, enterramiento rápido de cadáveres. Números 19 del 11 al 22. Prevención de enfermedades asociadas con la descomposición de cuerpos. Mis hermanos, estas leyes eran bendición de salud pública para un pueblo nómada que vivía en el desierto. No eran castigos ni condenas morales, eran medidas preventivas dadas por Dios, que sabía cómo proteger a su pueblo de enfermedades que podían diezmar a la comunidad.
¿Qué hicieron los rabinos con estas leyes sanitarias? Bueno, cercanos a la época de Jesús, los fariseos y escribas transformaron estas normas sanitarias en mandamientos morales. Lo que era una cuestión de higiene se convirtió en una cuestión de santidad personal. Lo que era una medida de salud pública se convirtió en un requisito de pureza espiritual. Algunos ejemplos de esta transformación, por ejemplo, enfermedades de la piel, el zarat era el aislamiento para evitar contagios. Bueno, los rabinos, el aislamiento para evitar contagios de Levítico 13:46 era una medida sanitaria. Los rabinos declararon que la zarat era un castigo divino exclusivamente por hablar mal del prójimo. Convirtieron una medida sanitaria en un juicio moral. Flujos menstruales, medidas de higiene y prevención de infecciones. Levítico 15, 19, 28. ¿Qué hicieron la tradición o los rabinos? Bueno, los judíos, pues, la tradición extendió el periodo de impureza de 14 días, o sea, 7 de flujo más 7 días blancos. Añadió prohibiciones de contacto físico, de compartir cama, de cocinar para el reposo, para el esposo, y declaró que la mujer era impura en un sentido moral, no solo ceremonial. Lavado de manos. La Torá mandaba lavarse las manos solo a los sacerdotes antes del servicio en el tabernáculo. Éxodo 30, 19 al 29, era una norma para el culto. Los rabinos extendieron el lavado de manos a todos los judíos antes de comer pan y añadieron reglas exactas, cantidad de agua, un revit, tipo de vasija, cómo verter 2 veces cada mano. Declararon que quien no se lavaba las manos según estas reglas pecaba. Luego el baño ritual, agua corriente para limpieza de impurezas contagiosas. La tradición añadieron reglas exactas, 40 sea de agua, unos 500 litros, agua de lluvia no transportada, inmersión completa, sin interposición, supervisión rabínica. Declararon que sin estas reglas exactas la persona seguía impura. Hágame el favor. ¿Cuál es el problema central? Convertir lo sanitario en moral. El error fundamental, mis hermanos, de la tradición, ya casi estamos finalizando, porque les dije que este era extenso. El error fundamental de la tradición rabínica fue convertir en pecado lo que Dios había dado como medida sanitaria. Cuando alguien no se lavaba las manos con la cantidad exacta de agua, no estaba pecando en contra de Dios, simplemente no estaba siguiendo una norma de higiene rabínica. Pero los fariseos enseñaban que sí era pecado, que Dios se ofendía, que la persona estaba contaminada espiritualmente. Jesús confrontó esto directamente. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo Jesús les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Mateo 15, del 1 al 3. Jesús no estaba en contra de lavarse las manos, estaba en contra de que una tradición humana, el lavado de manos, el lavado ritual de manos, fuera elevada al nivel de mandamiento divino, mientras que se descuidaban los mandamientos de Dios, lo que realmente contamina al hombre. Jesús explicó cuál es la verdadera pureza e impureza. Dice, no lo que entra por la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Mateo 15, 11 y 19, capítulo 19 y capítulo 20. La lección aquí es clara, mis hermanos. La verdadera impureza no es física, es moral y espiritual. No viene de afuera, sino de adentro. No está en lo que se come, en cómo se lava, en sí está en el periodo menstrual o no. La verdadera impureza está en el corazón endurecido, en la maldad, en la hipocresía. Amén. Entonces, vea, la diferencia entre la pureza ceremonial. Entonces, aquí les dejo un cuadrito. Bueno, no se puede decir porque son solo dos cosas. Pureza ceremonial, la Torá, era el orden para el culto en el tabernáculo, en el templo, medidas sanitarias para proteger al pueblo. ¿Es pecado no cumplirla? No. Una persona con flujo no pecaba, simplemente no podía entrar al templo hasta estar limpia. Luego, la otra tipo de pureza, pureza moral, lo que Dios realmente demanda, santidad interior, amor a Dios, amor al prójimo, justicia, misericordia y fe. ¿Es pecado no cumplirla? Sí, el pecado moral se separa de Dios. Entonces, los profetas ya habían denunciado esta confusión. Dice, lavad y limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Isaías 1:16. Dios, mis hermanos, no pedía más lavamientos rituales, pedía un cambio de vida, pero los fariseos habían invertido el orden, se preocupaban más por la pureza de las manos que por la pureza del corazón. ¿Y qué pasa con estas leyes el día de hoy? Bueno, las leyes sanitarias fueron dadas a Israel para su protección en el desierto. Hoy tenemos mejores conocimientos médicos, no son vinculantes para los creyentes. La pureza ceremonial fue cumplida en Cristo. Ya no hay distinción entre puro e impuro en ese sentido. Hechos 10:15. La verdadera pureza es la del corazón, es la que Dios siempre quiso. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pablo resumió esto cuando dijo, todo es limpio para los puros, más para los corrompidos e incrédulos, nada es puro. Tito 1:15. Entonces, aquí les dejo un cuadro de resumen de lo que vimos para que ustedes lo tengan. Ahí se los voy a poner y repito, ustedes lo van a poder ver, etcétera, etcétera, ver todo eso. Entonces, vamos a hacer en este cuadro también, que les voy a dejar, son aquí dos seguidos, el resumen de lo que la escritura dice
versus lo que la tradición añadió. Entonces, así rápido. El tefilín es una metáfora de atarlas como señal en tu mano, Deuteronomio 6.8. Entonces, lo que añadió la tradición, cajas de cuero, correas, pergaminos específicos, atadura con 7 vueltas, forma de la letra Shin en la frente, Tzitzit, flecos con un cordón azul, números 15, 38, 39, nudos que representan mandamientos, talit, katán, debajo de la ropa sin color azul perdido. El kipá no se menciona, tradición medieval convertida en obligación, Shabbat, no trabajar, descansar, ¿verdad? Éxodo 20 del 8 al 11, 39 categorías de trabajo, miles de prohibiciones, límites de distancia, etc. El kashrut, no comer animales impuros, Levítico 11, cocinas separadas, los juegos de utensilios, tiempos de espera, el shehitá exacta, festividades, conmemorar las obras de Dios, Levítico 23, ceder, el agadá, kol, nidre, 100 toques de shofar, golpes en el pecho, etc. Y pureza, separar lo puro de lo impuro para el culto, Levítico 11 y Levítico 15. Nidá, B, con reglas exactas, impureza extendida, objetos no mencionados. Entonces, en conclusión, el peligro de las tradiciones humanas. Jesús confrontó a los fariseos precisamente por esto. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Marcos 7.9. Pues en vano me honran enseñando como doctrina los mandamientos de hombres. Mateo 15.9. Las prácticas judías, mis hermanos, no son malas en sí mismas. El problema es cuando se añaden a la palabra de Dios, cuando la tradición se vuelve doctrina. Dos, se vuelven requisitos espirituales, cuando se cree que observar estas prácticas acerca a Dios. Tres, se ponen por encima de la misericordia, cuando se cumple la tradición, pero se descuida lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Mateo 23:23. Y número cuatro, se convierten en carga, cuando lo que Dios dio como regalo se vuelve un yugo pesado. El apóstol Pablo resume la libertad del creyente y dice, si pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, los cuales tienen ciertamente reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne? Colosenses 20:23. Entonces, la verdadera santidad, mis hermanos, no está en las cajitas aquí en la frente, ni en los flecos, ni en los gorritos, ni en separar platos, ni en ayunos prolongados. La verdadera santidad está en el corazón transformado por la gracia de Dios, en la fe que obra por amor y en la esperanza puesta en el Mesías que ya vino y que vendrá otra vez. Aquí voy a tocar un punto y termina para ir terminando. Hoy, el peligro de la judaización. Esto es una advertencia. Hoy, el día de hoy, entre algunos cristianos hay una tendencia llamada judaización, y es adoptar prácticas judías, vestimentas, festividades, leyes dietéticas, como si fueran necesarias para la espiritualidad o como una forma de volver a las raíces. Esto, mis hermanos, es un grave error. El apóstol Pablo fue claro cuando él dijo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. La ley ceremonial, mis hermanos, dada a Israel, fue cumplida en Cristo Jesús. Las festividades, las leyes dietéticas, las normas de vestimenta eran sombras de lo que había de venir. Colosenses 2, 16, 17. La realidad es Cristo. No hay mérito espiritual en dejar de comer cerdo o en usar un gorro en la cabeza o en encender velas el viernes por la noche, como si eso lo acercara a usted a Dios, más a Dios. Lo que Dios busca es el corazón, no es la observancia externa, sino la transformación interna por el Espíritu. Adoptar prácticas judías puede parecer más bíblico, pero en realidad es un retroceso. Es poner otra vez el yugo que Cristo quitó. Es negar básicamente que la obra de Cristo fue insuficiente. Amén. Entonces, mis hermanos, cierro con esto. Ya hoy es el último episodio de todo esto. Hoy hemos recorrido un camino sumamente largo y profundo, desde Abraham, el padre de la fe, hasta las prácticas del judaísmo rabínico. Hemos visto cómo un pueblo llamado a ser luz para las naciones se fue enredando en sus propias tradiciones, cómo las defensas se convirtieron en cargas y cómo lo que Dios dio como sombra se convirtió en ídolo. En esta última, quinta parte, ya examinamos las prácticas que definen al judaísmo. La kippah, que no está en la Torá, sino que es una tradición medieval. Los tzitzit, que en la Torá tenía un cordón azul como recordatorio porque la tradición llenó de nudos y significados místicos. Tres, los tefilín, que estos surgen de interpretar literalmente una metáfora que Dios usó para decir, recuérdame o recuérdalo siempre. Cuatro, los krashut, leyes de salud pública y de tradición de alimentos, perdón, ¿verdad? Que también se convirtió como en un sistema de pureza, ¿verdad? Moral. El Shabbat, un regalo de descanso que la tradición llenó de miles de prohibiciones. Las festividades, sombras que apuntaban a Cristo, pero que la tradición convirtió en un fin en sí mismas. La circuncisión, ¿verdad? La señal externa que apuntaba a la circuncisión del corazón, pero que algunos lo convirtieron en un requisito de salvación. Y la pureza ritual, medidas sanitarias, que la tradición transformó en mandamientos morales. Y en cada uno, mis hermanos, vimos el mismo patrón. Dios dio algo simple, hermoso y lleno de significado. Y los hombres añadieron, complicaron y finalmente reemplazaron la palabra de Dios con sus tradiciones. Jesús bien lo dijo, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Marcos 7:9.
Pero también, mis hermanos, vimos que detrás de cada sombra había una realidad. Detrás del Shabbat, el descanso en Cristo. Detrás de las festividades, la obra redentora del Mesías. Detrás de la circuncisión, el corazón limpio. Y detrás de la pureza ritual, la verdadera pureza que viene de adentro. Quiero hacer una aclaración aquí importante ya para ir finalizando. Este estudio, quiero aclararlo, este estudio, todo el estudio, no tiene como objeto promover el judaísmo, promover sus prácticas, sus creencias, ni mucho menos buscar en sus textos, como decir el Talmud, el Zohar, la Cábala, etcétera, para adquirir sabiduría o conocimiento espiritual. No es ese el objetivo. Todo lo que hemos hecho aquí en este estudio, lo que hemos estudiado desde Abraham hasta las prácticas rabínicas actuales, ha sido con un propósito exclusivamente educativo e informativo. ¿Y por qué hice este estudio, Lucas? Por una pregunta muy sencilla que mi propia hija me hizo. Papá, ¿qué es un judío? Y al querer responderle a mi hija, me di cuenta de que no era una pregunta tan simple como parecía. Para responder adecuadamente, había que explicar quién fue Abraham y por qué se le llama hebreo, por qué Jacob fue nombrado Israel, cómo surgieron las 12 tribus, por qué el reino se dividió en Israel y Judá aquí por el cuarto, y cómo Judá surgió, y de Judá surgió el término judío. Qué pasó en el exilio babilónico y cómo nació el judaísmo rabínico, quiénes eran los fariseos, saduceos, esenios, celotes, herodianos, samaritanos y escribas, cuáles son las corrientes del judaísmo hoy y qué prácticas los definen y qué dice la Torah versus lo que añadió la tradición. Este estudio, ya terminando, este estudio pues es pues una respuesta a esa pregunta. Es información para conocer de dónde surge toda esta corriente religiosa, para entender el contexto histórico en el que Jesús vivió y predicó y para tener un poco más de conocimiento de sus prácticas, precisamente para no caer en errores como los que hoy estamos viendo, como la judaización, la imposición del calendario judío, la adopción de tradiciones rabínicas, como si fueran bíblicas. No estudiamos esto para volvernos judíos, no estudiamos esto para adoptar sus prácticas, no estudiamos esto para buscar sabiduría en el Talmud o en la Cábala. La única fuente de autoridad espiritual para nosotros es la palabra de Dios, la Biblia. Estudiamos esto para entender, para no ser engañados y para valorar la gracia de Dios que nos ha librado del yugo de la ley y nos ha dado libertad en Cristo Jesús. Yo quiero añadir algo más para que no haya malentendidos. No estoy condenando a aquellos cristianos que por convicción personal deciden mantener o practicar algunas costumbres judías. Si alguien en su libertad en Cristo decide no comer cerdo o guardar el sábado, o celebrar alguna fiesta judía, eso es un asunto entre él y el Señor. Como dice Pablo, uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno está plenamente convencido en su propia mente. Romanos 14:5. El problema no es la práctica en sí misma. El problema es cuando alguien dice o alguien impone sus prácticas a otros, haciéndoles creer que están mal o son menos espirituales si no las siguen, o que enseña que esas prácticas son necesarias para la salvación o para agradar a Dios, o que juzga a los hermanos que no las comparten como si ellos estuvieran en un error. Si alguien está convencido en su corazón de que debe observar ciertas prácticas, pues que lo haga para el Señor, pero no imponga su convicción a otros, porque la palabra es clara. Si os dejáis llevar por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Gálatas 5:18. Y una advertencia más que debemos recordar. El que quiere vivir por la ley debe cumplirla toda completa. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. No podemos escoger solo las prácticas que nos parecen espirituales e ignorar el resto. La ley es un paquete completo. Por eso, mis hermanos, en nuestra posición es clara: libertad en Cristo, respeto por las convicciones ajenas y rechazo a cualquier forma de imposición o juicio sobre los hermanos. ¿Qué aprendimos hoy? Hemos visto cómo un pueblo llamado a ser luz para las naciones se fue enredando en sus propias tradiciones, vimos cómo la defensa se convirtió en una carga y cómo la sombra se volvió el ídolo. Pero también vimos que en medio de todo esto, de medio de todo esto, Dios nunca abandonó su promesa y la promesa no era solo para Israel, era para todas las naciones. Génesis 12:3, Dios le dijo a Abraham, serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Esa bendición llegó en Jesucristo. Él es la simiente de Abraham a quien todas las promesas apuntan. Hoy esa bendición está disponible para usted y para mí. No importa si usted es judío o gentil, si usted tiene tradiciones o no. Lo importante es que usted reciba a Jesús, a quien Abraham esperó, el Mesías, Jesús. Hemos hablado de Abraham, Jacob, de las tribus, de la división del reino, del exilio, del judaísmo, ¿verdad? Del judaísmo rabínico, del Talmud, de la Cábala, de las tradiciones. Hemos visto cómo el judaísmo se desvió de la palabra de Dios para seguir mandamientos de hombres. Pero hay una verdad que trasciende toda esta historia. El Mesías vino. No vino como un rey conquistador, sino como siervo sufriente.
No vino a establecer un reino terrenal, sino a inaugurar un reino eterno. No vino a liberar a Israel de Roma, sino a liberar a toda la humanidad del pecado y la muerte. Jesús es ese Mesías, él cumplió las profecías, nació en Belén, fue descendiente de David, sanó a los enfermos, dio vista a los ciegos, resucitó a los muertos y luego, como Isaías 53 lo había dicho, fue despreciado y rechazado. Llevó nuestros pecados y murió en una cruz, pero no quedó en la tumba. Resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra de Dios esperando el momento en que volverá como Rey de Reyes y Señor de Señores. El judaísmo, mis hermanos, espera un Mesías que ya vino. Los musulmanes esperan un Mesías que no es el Hijo de Dios. Muchos cristianos esperan un Mesías que ya vino, pero que aún no ha vuelto. La pregunta para usted es esta. ¿Usted lo ha recibido? ¿Se cree en él? No como un Mesías político, no como un maestro más, no como un profeta entre otros. ¿Lo has recibido como Señor y Salvador? ¿Has reconocido que tus pecados te separan de Dios y que solo su muerte te puede pagar tu deuda? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. No hay otro camino, no hay otro Mesías. Si usted aún no ha puesto su fe en Cristo, hoy usted puede hacerlo. Reconózcalo como su Señor, confíe en su obra en la cruz, recíbalo como el Mesías que los judíos esperaron y que muchos aún esperan. Porque un día todo ojo le verá y ese día será demasiado tarde para decidir. Amén. Mis hermanos, un gusto, un placer. Muy extensa esta, pero edificante, y terminamos acá. Señor me los continúe bendiciendo. Gracias por su tiempo, por su paciencia y sigamos aprendiendo. Les bendigo y les amamos. Amén.